Amados hermanos, estamos ya en nuestra clase de doctrina cristiana todos los miércoles y estamos estudiando la confesión belga de fe. Y hoy vamos a continuar con el artículo número 4. Ya hemos estudiado los 3 primeros artículos. ¿Recuerdan? El primer artículo trata sobre el ser de Dios. El segundo empieza a tratar el tema de la revelación, que se divide en revelación general, revelación especial, y la revelación especial está contenida en la Biblia. La semana pasada estudiamos el artículo 3, que empieza a hablar sobre la revelación especial en su forma escrita, que está inspirada por el Espíritu Santo y la tenemos en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Y hoy continuamos con el tema de la palabra escrita, la palabra de Dios. Así que vamos al artículo 4 de nuestra confesión, ahí lo tienen ustedes. Ya ordenamos, ¿verdad?, las 3 formas de unidad donde viene la confesión, pero no han llegado. Esperamos en Dios que esta semana nos llegue el libro físico. Artículo 4, libros canónicos de la Santa Escritura. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos entonces. Creemos que las Santas Escrituras están contenidas en 2 libros, a saber, el Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales son canónicos, contra los cuales nada se puede alegar. Estos son nombrados así en la Iglesia de Dios. Los libros del Antiguo Testamento son los 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 de los Reyes, los 2 de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los 3 libros de Salomón, a saber, los Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías y sus lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, a saber, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelistas, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hechos de los apóstoles, las 13 epístolas del apóstol Pablo, a saber, una a los romanos, 2 a los corintios, una a los gálatas, una a los efesios, una a los filipenses, una a los colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, una a Tito, una a Filemón, hebreos, las 7 epístolas de los otros apóstoles, a saber, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Hasta ahí tenemos el artículo 4 de la confesión belga, y en lista todos los libros de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que ahora la hermana le va a repetir de memoria. Ok, muy bien, bueno. A ver, ¿verdad? Esa es la meta, que nos memoricemos los libros de la Biblia, ¿verdad? De memoria. Tal vez la hermana Socorro si pueda repetirlos de memoria. Bueno, tampoco por el momento. Bueno, después, ¿verdad? La próxima semana. Ok, entonces ahí tenemos el artículo 4, hermanos. Hablamos ya en el artículo 3 del tema de la inspiración de la palabra de Dios. Y dijimos que la palabra inspiración es una palabra interesante en la Biblia, que no se refiere a una inspiración poética o incluso religiosa, literaria, sino se refiere a la influencia poderosa del Espíritu Santo, quien impulsó, dominó, controló, guió a los escritores humanos para que lo que escribiesen llegase a ser la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es la palabra inspirada. Los autores o los escritores humanos
no siempre estaban inspirados o fueron inspirados por el Espíritu, solo cuando escribieron lo que quedó registrado en la Biblia. Entonces podemos decir que lo que sí está siempre inspirada es la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora, esa es la base, ¿verdad? Para que nosotros tengamos a estos libros como santos y divinos. Santos y divinos. Pero ¿cuáles son esos libros que el Espíritu Santo inspiró y que ahora son la regla y norma de nuestra fe? Es lo que el artículo 4 va a tratar. Libros canónicos de la Santa Escritura. Noten el título ya. Libros canónicos. La palabra canónicos se refiere a la palabra canon. Y la palabra canon viene de una palabra originalmente que significa regla o norma. Era como una especie de vara de medir o como una cinta de medir. Y de allí se le atribuye la idea de que un canon es una regla para medir no solamente cosas físicas, sino en este caso también temas de enseñanza, de doctrina, y particularmente el canon se refiere a los libros que son de inspiración divina y que se contienen en la palabra escrita de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces un libro canónico es un libro inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia ha recibido, que se contienen en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y que son de autoridad para la iglesia cristiana en todo tiempo y en todo lugar. Esos son los libros canónicos. Hay un canon, hay una regla, hay una norma. Esa norma es la palabra de Dios contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es importante entonces que veamos cuáles son esos libros, qué es lo que vamos a creer. Y dice así el artículo, en plural otra vez: creemos que las Santas Escrituras están contenidos en 2 libros, a saber, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Noten cómo empieza: creemos, en plural. Hemos dicho que la confesión de fe es una confesión comunitaria, es una confesión corporativa, es una confesión que implica al pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios no es propiedad, no regula la vida de individuos separados unos de otros. La palabra de Dios pertenece a toda la iglesia, es el tesoro de Dios para su iglesia, para su pueblo. Aunque cada uno de nosotros de manera personal e individual abrazamos la palabra y decimos esto es la palabra de Dios, lo hacemos como miembros de toda la iglesia cristiana. Y no solamente de nuestro tiempo, sino lo creemos junto con todo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios que ha existido desde el comienzo del mundo y que existirá hasta el fin del mundo. ¿Ok? Creemos que las Santas Escrituras, recuerden otra vez la expresión Santas Escrituras, es decir, la revelación especial que Dios mandó a sus apóstoles que pusieran por escrito. Por eso son escrituras, están escritas y son santas. ¿Por qué? Porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y también son inspiradas porque, a diferencia de los demás libros humanos, son la palabra autoritativa de Dios, apartada, designada, escogida para ser la única norma de fe y práctica. Son libros que no contienen nada inmundo, nada impuro, nada sucio. Contienen la revelación especial de Dios, que nos lleva a un Dios santo, que nos hace llevar una vida santa, de justicia,
de integridad. Creemos que las Santas Escrituras están contenidas en 2 libros. Entonces, la revelación especial de Dios que fue puesta por escrito está contenida en 2 libros. Noten cómo la confesión de fe habla de la palabra escrita como de libros, ¿verdad? Libros. Por un lado está el libro del Antiguo Testamento y el libro del Nuevo Testamento. Pero también ustedes pueden darse cuenta que en el libro del Antiguo Testamento hay otros libros, o está compuesto de libros. El libro de Génesis, de Éxodo, etc. Y es que ese es lo maravilloso de la Escritura, ¿verdad? Que contiene, en términos generales, usando el lenguaje de la confesión, 2 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo contiene 66 libros en el Antiguo y Nuevo Testamento, y todos esos libros no se contradicen, sino que contienen un mensaje que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. En cada página de la Escritura está presente el Señor Jesucristo. Entonces, la Escritura es cristocéntrica, también es teocéntrica, y como es inspirada por el Espíritu Santo, pues diríamos que también está centrada en el Espíritu Santo. Nuestro Dios Trino, entonces, está presente en toda la Escritura. Bueno, creemos que las Santas Escrituras están contenidas en 2 libros, a saber, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es muy importante, hermanos, debido a que existen muchas religiones que dicen que no necesitan depender de un libro porque Dios mismo les habla y les revela su voluntad. Entonces, la iglesia cristiana se desliga, se aparta de todas esas religiones que dicen que Dios les habla. También la iglesia cristiana, especialmente la iglesia reformada, se desliga de aquellos que se llaman cristianos dentro de la iglesia cristiana, que dicen que aparte de la revelación de Dios en la Escritura, Dios todavía les revela su palabra, les revela su voluntad. Entonces, cuando el autor Guido de Brest dice están contenidas en 2 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, está diciendo la palabra canónica, la palabra inspirada, la palabra autoritativa no la debemos buscar en sueños, en nuevas revelaciones, sino está contenida en la palabra de Dios, en la Santa Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero también la iglesia cristiana y la iglesia reformada particularmente se desliga de todos aquellos grupos que están dentro de la cristiandad, ¿verdad? Y que dicen que aparte de la Escritura, la tradición, por ejemplo, también es fuente de revelación. O las costumbres son fuentes de revelación. O cualquier otra cosa aparte de la Escritura. Noten entonces, la iglesia cristiana está basada exclusivamente en la palabra de Dios escrita en 2 libros, el Antiguo y Nuevo Testamento. La confesión dice, estos son los únicos canónicos. Como ya dijimos, canónicos significa que son nuestra regla, nuestra norma de fe y conducta, inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto autoritativos. Tienen autoridad para la iglesia y es en ellos y solamente en ellos que basamos lo que creemos y lo que hacemos también. No en otros libros, solamente en ellos. Estos son los libros canónicos. Entonces, como dice Isaías 8:20, como cristianos bíblicos, en ese sentido más profundo de la palabra, siempre debemos apelar a la ley y al testimonio. Siempre debemos, como los hermanos bereanos, que solamente tenían el Antiguo Testamento, en ese tiempo,
cuando escucharon la enseñanza de Pablo, ¿qué era lo que hacían? Iban a las escrituras que tenían el Antiguo Testamento para confirmar que lo que Pablo enseñaba, que lo que el apóstol enseñaba, era verdadero. Porque Pablo, otra vez, no siempre estaba inspirado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Entonces, lo que él decía, en todo momento debería concordar con ¿qué? Con el Antiguo Testamento. Y ese es un hermoso ejemplo para que nosotros también aprendamos que ahora todo lo que un maestro de la palabra enseña, todo lo que un pastor predica, debe ser cotejado con las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto quiere decir, pues, hermanos, que Antiguo y Nuevo Testamento es el canon completo. Es el canon cerrado. Tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento la revelación completa de Dios. ¿Ok? Por eso es que si vamos, por ejemplo, a Gálatas 6:16, vamos a leer Gálatas 6:16, ahí vamos a encontrar esta idea de regla, ¿verdad? De regla. Gálatas 6:16. Dice ahí la palabra del Señor así. El apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia y noten lo que dice allá en el versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ahí está la palabra para canon, ¿ok? Conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Bueno, también lo encontramos en Filipenses 3:16. Vamos a leer Filipenses 3:16. Filipenses 3, versículo 16. Dice así: pero en aquello a que hemos llegado, andemos según la misma regla, sintamos lo mismo. Ahí está entonces, hermanos, la idea de el canon, la regla. Estos son los libros canónicos. Estos son nuestra regla, nuestra norma, nuestro estándar. Preguntas hasta aquí, hermanos. Adelante. ¿Puedes decir que estoy mexicano? ¿Sí? Por ejemplo, ya explicó lo que quiere decir canon. Correcto. Pero tuvo que haber quién hiciera este canon, o sea, ponerlo en los puntos. Sí. ¿Cómo se hizo? Sí. ¿Cuándo? Claro, probablemente sí, ¿verdad? Te estás adelantando, no necesariamente, porque hay más artículos dedicados al tema. Por ejemplo, en el artículo 5 dice de dónde derivan las Santas Escrituras su dignidad y autoridad. Ahí vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero para responder brevemente, cómo fue que estos libros llegaron a ser el canon, ¿verdad? La norma, pues nosotros sabemos que Dios en el Antiguo Testamento escogió al pueblo de Israel, o lo formó por medio de Abraham, ¿ok? Entonces, la revelación de Dios desde el inicio, como lo relata Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia, era una revelación verbal, oral, que iba pasando de generación en generación. Y recuerden que el pueblo de Dios no era grande, empezaba por familias. Entonces la revelación de Dios iba pasando oralmente de familia en familia, de generación en generación, hasta que por medio de Moisés, ¿verdad? Cuando se constituye la nación de Israel, Dios inspira a Moisés y seguramente él recoge la información oral que venía transmitiéndose de generación en generación, como también es inspirado directamente por el Espíritu Santo para escribir cosas, ¿verdad?, que Dios le revela propiamente a él. Y entonces podemos decir que los primeros 5 libros de la Biblia fueron
escritos por Moisés, preservados en el pueblo de Israel. Lo mismo entonces con los demás libros posteriores en la historia del pueblo de Dios. Los judíos eran muy dados a guardar toda la revelación que Dios les había dado. Ellos tuvieron esta majestuosa experiencia de ver cómo Dios revelaba su ley en el monte Sinaí. Y entonces, como dicen algunos historiadores, los judíos, ¿verdad?, fueron los libreros de la iglesia, porque ellos fueron los que del Antiguo Testamento celosamente guardaron y preservaron la palabra de Dios. Por ejemplo, el tema de las genealogías es un ejemplo interesante, ¿no? Cómo ellos escriben sus genealogías para mirar de dónde vienen, y nos hace ver el celo que ellos tenían por no perder su origen, y en este caso por preservar Dios por medio de ellos, preservar la palabra que Él les iba revelando. ¿Ok? Lo mismo sucede entonces cuando llegamos al Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos nosotros en Lucas, es un claro ejemplo, que Lucas era un gran historiador. Y entonces él dice que él indagó, seguramente preguntó a testigos oculares, preguntó a María, entrevistó a los apóstoles, él anduvo con el apóstol Pablo, de modo que él empezó a registrar. Y él dice ahí en Lucas que él se puso a investigar y a cerciorarse de que todo lo que se le había enseñado, el trabajo que otros habían hecho, era precisamente correcto, era veraz. Entonces, la iglesia desde sus primeros inicios era una iglesia que, al igual que el pueblo de Israel, era celosa de los escritos apostólicos y los preservaba y los iba transmitiendo hasta que después el canon quedó completamente cerrado, constituido como Antiguo y Nuevo Testamento. Obviamente es todo un tema, ¿verdad?, que podemos dedicar a esto, pero solamente de manera resumida, hermano, para responder a tu pregunta. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Hasta ahora. Estos libros son los canónicos. Y noten lo que dice después: contra los cuales nada se puede alegar, no deben ser contradichos, porque pues en el tiempo en que se escribe la confesión belga, nuevamente, habían ciertos grupos que despreciaban la escritura misma, apelando a supuestas revelaciones que el Espíritu Santo les daba. Y ese fenómeno existe hasta el día de hoy. Hay muchas personas que dicen: bueno, yo no soy guiado por la letra de la Escritura, sino el Espíritu Santo es quien me guía. Como si entonces seamos autorizados a despreciar la palabra escrita para recibir nuevas revelaciones. Y lo terrible de ello es que esas supuestas revelaciones obviamente son falsas, porque contradicen a la Escritura misma que el Espíritu Santo ha inspirado. Pero además, cuando Guido de Bresse, que escribió la confesión belga, dice contra los cuales nada se puede alegar o se puede objetar, tenía en mente también a otros grupos, en este caso dentro de la iglesia romana, en la que ellos decían que además de la Escritura, la tradición era fuente de revelación, fuente de autoridad. Y entonces Guido de Bresse dice: no, las Escrituras canónicas son las que están contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, y nada se puede objetar a ellas, sino ellas son nuestra norma autoritativa. Solamente ellas, solamente la Escritura. Y hermanos, y es que en el momento en que uno niega esto, que Antiguo y Nuevo Testamento sean veraces, fieles, que no debemos objetar nada a ellas, en el momento en que decimos que además de estas escrituras canónicas hay nuevas revelaciones de Dios,
Bueno, ya cualquier persona puede decir, Dios me ha revelado, y empezamos a inventar cualquier tipo de doctrina. Por eso es que Guido de Bes dice, no, estas son únicamente las canónicas, contra las cuales nada se puede alegar. Estos son nombrados así en la Iglesia de Dios. Noten cómo él habla de esta manera tan hermosa. Son nombrados así en la Iglesia de Dios. No es la fe de Guido de Bes personal e individual. Lo es, pero no solamente eso. La Iglesia siempre ha aceptado Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Y entonces nos da la lista. Los libros del Antiguo Testamento son los 5 libros de Moisés, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí debemos decir lo siguiente: la confesión de fe, como toda confesión de fe, como todo credo, es solamente un resumen, no abarca todos los detalles acerca del tema en cuestión. Entonces, cuando dice los 5 libros de Moisés, quiere decir que en efecto Moisés es el escritor humano, el que Dios inspiró para que se escribieran los primeros 5 libros de la Biblia. Pero eso no quiere decir que no hubiera habido alguien más que hubiera escrito, por ejemplo, el tema de la muerte de Moisés, ¿verdad? Eso es claro. Entonces, de manera general se le llama los 5 libros de Moisés. Luego menciona el libro de Josué, Jueces, Ruth, los 2 de Samuel, los 2 de los Reyes y los 2 libros de las Crónicas. La confesión belga llama a los libros de las Crónicas, no lo tenemos aquí en esta versión, pero originalmente les llama paralipómenos, ¿ok? Paralipómenos, que significa lo omitido o lo que se pasó por alto. Eso es lo que significa la palabra paralipómenos. La confesión belga refleja su tiempo, ¿ok? Y ellos le llaman a los 2 libros de Crónicas paralipómenos, lo omitido, lo pasado por alto, o lo restante, porque pensaban que Crónicas era solamente como una especie de repetición o una especie de complemento a lo que enseñaba Samuel y Reyes. Y entonces, al llamarles paralipómenos, lo restante, lo omitido en los otros libros, como que le da un toque un poquito inferior al libro de Crónicas. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, no es la mejor terminología, ¿verdad?, que usa la confesión belga para llamar a los libros de Crónicas paralipómenos. Pero lo importante es que aquí la confesión belga incluye Samuel, Reyes y Crónicas como libros canónicos, como libros inspirados por Dios. Otro detalle aquí, hermanos, es que continuamos viendo la lista. Habla de Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, los 3 libros de Salomón, a saber, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. La confesión belga, otra vez, en el original en que se escribió, dice los Salmos de David. Los Salmos de David. Y todos sabemos que no todos los salmos fueron escritos por David. Entonces, por eso nosotros en nuestra versión que tenemos solamente decimos los salmos, ¿ok? Nuevamente la confesión belga no está diciendo que todos los salmos fueron escritos por David, pero que David es un escritor, ¿verdad?, que sobresale por encima de los demás, pero tal vez no sea la mejor terminología decir los salmos de David. El punto importante es que los salmos son canónicos. Luego habla acerca de los 3 libros de Salomón, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y otra vez, en el libro de Proverbios encontramos que no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. Hubieron otros autores que escribieron proverbios, pero la gran mayoría de ellos fue escrito por Salomón. Otra vez, no es tal vez la mejor terminología que utilice la confesión belga, pero el punto central es que está diciendo que tanto los salmos,
las crónicas como los proverbios son libros canónicos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Luego también habla de Jeremías, los profetas mayores, Isaías, Jeremías y sus lamentaciones. Nuevamente, en el original no menciona a lamentaciones, porque entre los judíos lamentaciones estaba incluido dentro de los escritos del profeta Jeremías. ¿Ok? Pero nuevamente, no es lo mejor tal vez, y nosotros por eso ponemos entre paréntesis Jeremías y sus lamentaciones. ¿Ok? Y luego continuamos diciendo Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, a saber, Oseas, Joel, Amós, etc. Noten la terminología también. Eso no solamente lo usa la confesión belga, la terminología de profetas mayores y profetas menores. Es una nomenclatura antigua, pero no es la mejor nomenclatura. Lo que da a entender al oírlo por primera vez es que profetas mayores fuesen más importantes que los menores, pero en realidad profetas mayores y menores son canónicos, son inspirados por el Espíritu Santo y tienen la misma importancia, la misma autoridad. Entonces, por ejemplo, los judíos, cuando ellos dividen el canon del Antiguo Testamento, los libros, no dicen profetas mayores y menores, sino dicen profetas anteriores y profetas posteriores. Anteriores al exilio, posteriores al exilio. ¿Ok? Entonces, solamente son notas que quiero mencionar para que no lo pasemos por alto. O si alguien nos dice, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Bueno, al menos ya tenemos una respuesta. Que recuerden, las confesiones son un resumen, un sumario, no tratan todos los temas a detalle. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermanos. Sí, hermano. Como decían en Crónicas, las crónicas, ¿por quién fueron principalmente escritos? ¿Por oficiales de los reyes? Sí, hermano. Sí. Sí, por ejemplo, Samuel, pues fue escrito mayormente por Samuel, ¿verdad? Los reyes, ¿verdad? Leemos de los cronistas, leemos de escritores judíos que iban recabando toda esa información. Y creo que tu pregunta se puede unir a lo que preguntó la hermana Arlene, o sea, abarca todo un tema, ¿verdad? Que tal vez en otro momento podamos abarcar un poco más. Porque algunos piensan que Esdras también tuvo que ver en la escritura de Crónicas, por ejemplo. Nehemías, ambos, ¿verdad? Hermano. ¿Jonathan? ¿Sí? ¿Y sabiduría no está ahí? No, ese es un buen punto que vamos a tratar. Jonathan pregunta por el libro de sabiduría, ¿ok? Y precisamente la confesión belga cita estos libros para mostrar que estos son los libros canónicos, los inspirados por Dios. Los otros libros, la iglesia no los ha considerado como inspirados por Dios, pero lo menciona luego Jonathan. Los menciona en el artículo 6, que vamos a estudiar en su momento. La diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos. ¿Ok? En ese momento vamos a tratar y explicar por qué nosotros no los incluimos dentro del canon del Antiguo Testamento. Buen punto. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Moisés? No estoy seguro, bueno, no he escuchado eso antes, pero el orden de los libros siempre ha sido El orden. como el primero Génesis, eso. Que siempre ha sido lo mismo. Orden, El orden. como Sí. comienza con Génesis. Siempre No necesariamente, hijo. No necesariamente. Por ejemplo, si tú lees, por ejemplo, el orden de los libros no necesariamente es el orden cronológico. Por ejemplo, Esdras escribió después del exilio, pero en el orden que nosotros tenemos viene Salmos después. Y David y Salomón, ellos vivieron antes del exilio. como
Job es uno de los Job primeros. también es uno. Se cree que, por ejemplo, Job fue uno, vivió en el tiempo de los patriarcas. Entonces, el orden de los libros no necesariamente es el orden cronológico en que sucedieron las cosas. Por eso es que es importante, ¿verdad?, cuando leemos la escritura, poner atención a las fechas que da para ir ubicando el tiempo en que se escribió. De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia cronológica, ¿okay? Y ahí nos arregla el número y el nombre de los libros del Antiguo Testamento en un orden cronológico. Es interesante esa Biblia. Yo la tengo, la Biblia cronológica. Y ustedes lo pueden conseguir por Amazon también. Un momentito, sí, hermana. ¿Y eso ayuda a la comprensión un poquito? Claro, ayuda bastante, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando, por ejemplo, se estudia Introducción al Antiguo Testamento, es ahí donde uno estudia todo este tipo de cosas. Fechas, autores, circunstancias, etcétera. Hermana. Por ejemplo, los judíos tenían en rollos, ¿verdad? Sí, no los así es. tenían acumulados. Exactamente, eran pergaminos, correcto. Ellos, por ejemplo, ya abrían uno y lo leían. Pero ellos sabían el orden, sí, claro, obviamente ellos sabían, ¿verdad?, el orden de los No libros. tenían el orden a como se fueron escribiendo. Exacto, correcto. Conforme pasaba el tiempo, los judíos iban recopilando. Entonces ellos, en la forma en que ellos nombran los libros del Antiguo Testamento, es un orden distinto al nuestro, que refleja más un orden cronológico. ¿Okay? Esa Biblia que tú tienes es una versión oficial, que es cronológica. Sí, o sea, no, simplemente va mostrando la cronología, el Hay tiempo. Biblias que son, que están de esa manera, puestas. Que yo sepa, no. Hermano Julio. Ya. Creo que lo importante de esto que menciona, Sí. la diciendo breve, Así es. enfatizar en que el canon es un canon cerrado, ¿no? Así es. Porque también hay quienes hablan de que el canon es abierto. Exacto. Más considerando, poniendo como ejemplo el Nuevo Testamento, ¿no?, que manejan las posibilidades de que de repente alguien encuentre Correcto. un libro de Corintios. Correcto. Así es. El canon está cerrado, está completo. No hay posibilidad de que se agreguen nuevos libros a los 66 libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Y vamos a pasar ahí para hablar un poquito sobre eso. Vamos a la siguiente sección para terminar. Dice, los libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelistas, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Ahí los tenemos. Luego viene los Hechos de los Apóstoles y luego las 13 epístolas del apóstol Pablo. Y menciona, y noten lo interesante ahí, que en esas 13 epístolas menciona a Hebreos, que Hebreos la escribió el apóstol Pablo. Y en realidad no se sabe quién escribió la epístola a los Hebreos. El lenguaje que se usa parece ser el del apóstol Pablo, y lo más probable es que tiene una influencia muy grande. El que escribió Hebreos, ¿verdad?, conocía al apóstol Pablo y fue tal vez muy influenciado por él en su pensamiento, en su forma de expresión, pero no sabemos a ciencia cierta quién escribió Hebreos, la carta a los Hebreos, pero la confesión belga lo atribuye al apóstol Pablo. ¿Ok? Es curioso porque las cartas tienen una presentación de quién Así es. Pero seguramente sí fue un judío porque tiene mucho... Sí, claro. Sí, si no fue un judío de sangre, fue algún cristiano muy, muy informado, ¿verdad?, en la religión judía, porque domina maravillosamente los temas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Oh, claro, así es. O sea, por eso es cuando hablamos de la inspiración, ¿verdad? Dijimos, el Espíritu Santo los usó poderosamente, no suprimió sus personalidades, no suprimió su educación, pero sí controló y guió todo para que lo que escribiesen fuese la palabra de Dios. Pero se nota el estilo diferente, ¿verdad?, de cada escritor de la Biblia, hermano.
al mantenerse solteras las mujeres, dice, acerca de esto no tengo... Exacto. Quizás él tenía alguna idea. Exacto. Entonces, como no era Sí, cuando el apóstol Pablo está diciendo, esto lo digo yo, no el Señor, no está diciendo que está dando su opinión meramente humana, sino lo que está diciendo, no hay un mandamiento directo del Señor, pero lo que él está diciendo ahí es un mandamiento bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiración del Espíritu Santo. No es que entonces sea menos palabra de Dios. Por eso es que también las Biblias que usamos nosotros, por ejemplo, esta Biblia que tenemos, la nueva Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, ¿verdad? Son las que usamos ahorita, no tienen las palabras de Cristo en rojo. Y a mucha gente les gusta y dice, las palabras de Cristo en rojo. Pero eso es algo que no es correcto, ¿verdad? Porque nos hace ver que las palabras que Cristo dijo verbalmente de su propia boca, eso sí es más palabra de Dios que lo que no dijo, pero no es así. Cristo mismo dice que toda la Biblia habla de Él y Él está presente en toda la Escritura. Entonces, esas Biblias que hacen eso, pues nos pueden confundir un poco y pueden hacernos pensar que hay partes de la Biblia que no son realmente palabra de Dios, pero todo lo que está en la Biblia es canónico, es decir, aprobado por Dios, bajo la supervisión del Espíritu Santo, ¿ok? Y bueno, el hermano Julio mencionó, ¿verdad?, algo interesante. ¿Qué haremos, por ejemplo, con aquellas cartas que el apóstol Pablo dice que escribió, pero que no están escritas? Si vamos a Colosenses 4:16, vamos a Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Dice ahí lo siguiente. Le dice Pablo a los colosenses en la página 1249. Dice, y cuando esta carta sea leída entre vosotros, esta carta de Colosenses, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. ¿Ok? Ahí está. Estamos hablando de la carta a los colosenses. Debería leerse en Colosas y también en la iglesia que estaba en Laodicea, a los laodicenses. Y después dice, y que la de Laodicea la lean también ustedes. O sea, la carta que Pablo le escribió a los laodicenses, pero no existe. No, sí existió. Porque Por eso. dice que la lea. Por eso digo, no existe. Ahora, existió, correcto. Pablo la escribió. Y entonces, es una pregunta curiosa, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, la respuesta es lo que dijimos en parte la semana pasada. No toda la revelación de Dios fue puesta por escrito, ni toda la revelación de Dios dijo que se debería preservar en el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es más, el apóstol Juan mismo, si ustedes recuerdan, del mismo Señor Jesucristo dice que Él hizo muchas cosas más. Y obviamente el Señor Jesucristo enseñó muchas cosas más que no están registradas en el canon, pero estas se han escrito para que creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida eterna. Por eso la confesión belga dice en el artículo 2, al final, no lo tienen ahí, pero dice: segundo, Dios se nos da a conocer de una manera más clara y plena por su santa y divina palabra, es decir, hasta donde nos sea necesario saber en esta vida para su gloria y nuestra salvación. O sea, lo que está registrado en Antiguo y Nuevo Testamento es la revelación escrita de Dios, y eso es lo que Él quiso que quedara escrito, y lo que no está, pues no está. Pues yo por eso me preguntaba, ¿Sí? ¿quién o cómo se hizo eso de poner un libro? Pues la iglesia misma, ¿verdad? Sí, bajo la inspiración del Espíritu Santo se puso que se leyera esa carta también, la de la Odisea, porque no está. Bueno, los libros inspirados por Dios y los libros canónicos, recuerda otra vez, no todo el tiempo que Pablo escribió y habló fue inspirado por el Espíritu Santo.
Pablo el apóstol, como los demás apóstoles, seguramente escribieron muchas cartas más. Pero Dios dijo, eso no va a ser palabra inspirada, ni canónica, consecuentemente. Porque no está en el canon. Pero ¿por qué decidieron no ponerla? ¿Cómo? ¿Por qué decidieron no ponerla en el canon? Pues precisamente porque Dios, a través de su iglesia, recopila el canon y dice, estos son los 66 libros. Si nosotros decimos, era inspirado, entonces era canónico, entonces el canon está incompleto. Fue en la voluntad de Dios que Él dijo, estos 66 libros son los libros Porque canónicos. también hay una parte donde dice, hay aquellos que le pongan o le quiten. Exactamente. So, tanto se les puede poner ¿Cómo se le puede quitar? Así es. O se Así le es. pudo haber quitado. Entonces, por eso dije que es una cuestión curiosa. Pero sí debemos tener cuidado, porque nuestra curiosidad nos puede llevar más allá. Como Pablo le dice a los corintios, debemos aprender a pensar conforme a lo que está escrito, Pero no escrito está más que allá. se leyera la carta. Claro. El apóstol Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, le dice, tráeme los pergaminos y todo lo demás que tienes contigo, no descuides la lectura. Y entonces nosotros decimos, pues fíjate, nuestra imaginación podría ir más allá y decir, bueno, ¿de qué libros está hablando Pablo? ¿Será que Pablo escribió más cartas a Timoteo que tenían pergaminos? Y entonces Timoteo los leía. Muy probablemente Pablo escribió mucho más, pero no le complació al Señor que quedaran registrados dentro del canon. Podría decir que como hoy hay buenos libros de cristianos, Sí. que también se leen, pero no necesariamente se puede decir. Correcto, inspirado. correcto. Otra cosa que uno quisiera saber, bueno, yo que todos tenemos, ¿verdad? Que nos gustaría saber cómo va a ser la vida en el Señor, allá en el Señor. Así es. No es Pero no sabemos hasta que estemos allí, correcto. Entonces, esa es la fe de la iglesia. Todo eso, Sí. lo único que sí, como dice usted, puede quedar es lo curioso de que explícitamente dice que se lean de Correcto. una iglesia a la otra. Correcto. Así es. Probablemente para todos. ¿Sí? Supongo que también en el momento en que Pablo está diciendo esto, él no está consciente de que sea inspirado, ¿sí? Es un buen punto, hermano. Es un buen punto. Otra vez, por eso es que la iglesia habla no tanto de los autores como inspirados. Si Dios los inspiró, Sino de las escrituras. sino las escrituras son las inspiradas. Las escrituras. Porque el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es la escritura, valga la redundancia, escrita, registrada en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es canónica y es inspirada. Porque otra vez, todos los apóstoles enseñaron e hicieron cosas, más cosas. Nuestro Señor Jesucristo enseñó más cosas e hizo más cosas, pero el mismo apóstol Juan dice, pero estas son las que están escritas y a ellas nos tenemos que atener. No, o sea, eso debería bastarnos, porque yo puedo decir cualquier cosa, ¿verdad? Y tú vas a decir, pues no. Pero Juan dice, y es que, hermana, seguramente surgió eso. Bueno, el Señor Jesucristo enseñó esto, tal vez dijo alguien. Yo estuve allí, lo vi, Él hizo estos milagros. Y Juan dice, pero estas son las que se escribieron. Punto. Como que pareciese que Ajá. Juan estaba consciente o entendía que eso sí era inspirado, Sí. o fue inspirado diciendo esas cosas, como cuando dice de Caifás, que moriría solamente uno por el pueblo. Sí. Y dice, y habló porque él era el sacerdote en ese tiempo, no que Caifás estaba consciente de lo que Correcto. Y el Espíritu Santo lo usó en ese momento, aún al sumo sacerdote. Entonces, la palabra de Dios, lo que sí debe quedar claro es, la palabra de Dios está completa, es perfecta, no le falta nada. Entonces, es especular, decir, y si se descubre esta carta, y si se descubre este otro escrito a nombre de esto, y es que hay muchos escritos que vamos a tratar, que son los escritos apócrifos, ¿ok? O deuterocanónicos, que decían, lo escribió Pablo, y en realidad no era Pablo, o lo escribió Pedro, y en realidad no era Pedro. Por eso es que la iglesia dice, esos son canónicos, y nada más. En el momento en que abres el canon, lo abres a cualquier tipo de doctrina.
Y ya no tenemos canon, ya no tenemos norma, ya no tenemos estándar. Dicho todo lo que necesitamos saber. Ahí está, hermana, correcto. Por eso leí el artículo 2, lo que es necesario para nuestra salvación. Y para terminar dice, las 7 epístolas de los otros apóstoles, a saber, una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, una de Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Y por ejemplo, Santiago no fue apóstol. Y también algunos dicen que Judas era también hermano del Señor Jesucristo, no era apóstol. Otros dicen sí, era apóstol. Entonces la confesión belga ya utiliza esa terminología y tal vez no sea del todo exacta, pero lo importante nuevamente es que está diciendo, estos son los libros canónicos, inspirados y canónicos. ¿En qué año se cerró el canon? Buena pregunta, hermana. Buena pregunta. Desde el primer siglo, ¿verdad? De otros testimonios de la misma Biblia leemos, entendemos que la iglesia aceptaba todos los libros que están en el Nuevo Testamento. Nuevamente, eso requiere todo un tema, ¿verdad? Toda una clase acerca de la formación del canon. Recuerden, es una confesión, no abarca todo, si no, nunca vamos a terminar. Pero lo importante es que quede claro, el canon está cerrado, el canon está completo, no está abierto. Esa es la palabra canónica de Dios. ¿Crees que cuando los discípulos estaban vivos ya estaba el canon? Bueno, ya hay testimonios. Por ejemplo, el apóstol Pedro habla de los escritos del apóstol Pablo como inspirados por Dios. Porque Juan nos dice al final, cuando dice, Sí, así es. Muy bueno, hermanos, ya se acabó el tiempo. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero es un buen tema a estudiar y a seguir El canon. platicando. ¿Ok? El canon, el canon. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar entonces. Por eso es importante que leamos la palabra, que conozcamos la palabra. No menoscabemos este tipo de estudios, porque es la fuente de nuestra fe y de nuestra práctica. ¿Ok? Algunas personas dicen, ay, este tipo de preguntas no es importante. Claro que lo es, porque de otra manera, entonces, ¿cómo sabes que estás siguiendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ok, hermano? Sí, bueno, yo creo que lo importante era establecer eso, ¿verdad? Que como la mayoría de nosotros podemos dar una respuesta corta y sencilla, Sí. creemos que está cerrado. Así es. Creemos que la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Así es, hermano. Después ya cada quien puede hacerse más. Si uno puede estudiar más, ¿verdad? Si les gustaría, pues yo puedo prestarles libros, ¿verdad? Para que lean acerca de ese tema tan fascinante, tan fascinante. Y eso es lo que se estudia en nuestro seminario también, ¿ok? A profundidad, hermana. Bueno, yo puedo decir que a mí me da, digo amén, ¿verdad? Y me da consuelo saber porque las escrituras dan testimonio de que nos fortalecen, nos ayudan. Así es. Y la confianza es también de que, claro, como usted decía, ¿verdad? El Señor Jesús la pone con rojo y todo así, pero el Espíritu Santo es el que guía también es Dios. Así es. Y Él nos sigue guiando el día de hoy. Así es. Para la iluminación. Él no se equivocó, ¿verdad? Al inspirar los 66 libros y decir, estos son los canónicos. En eso descansamos, como digo a la hermana, en eso, no en ninguna otra cosa, ¿verdad? En la palabra misma de Dios, sí. No se equivocó al guiar. Exacto. Ni para escribir estos 66 libros canónicos. Pero sería más bien en el reconocimiento, ¿no? Porque ahorita Sí, sería, claro. en realidad lo que dice la hermana, ¿por qué? Así es. La iglesia reconoce, acepta, recibe solamente. No es la iglesia la que forma el canon. O sea, ¿quién? Exacto. Una pregunta que dice, ¿quién? O sea, porque hablan de Correcto. que se cerró el canon. ¿Quién? Claro. Pues Dios en su providencia lo hace, lo hizo a través de su iglesia. entonces, puede haber cosas escritas, pero que sí pueden estar inspirados, pero cuando tenemos todo lo que está en la Biblia. No, si importa es inspirado tanto. es canónico, entonces hay que Pero tener ¿qué pasa cuidado. si se perdió? Bueno, entonces Dios no permitió que... Recuerda, no todo lo que Pablo escribió ni lo que los apóstoles escribieron era inspirado. Lo inspirado es lo canónico, lo que está en la escritura. Pero también no importa porque todos necesitamos, ya está aquí.
¿Cómo? Pero no importa porque todo lo que ya necesitamos Está en la palabra, correcto. Él dice como Exacto. si no se agregó algo, como ya una Exacto. de la Odisea. Exacto. Aunque haya sido inspirada, no es que haya tenido algo extra. Correcto, No, exacto, hermana. Tal vez el Espíritu Santo dijo, bueno, lo que Pablo le dice a los laodicenses es muy similar, como en la misma Biblia está. Si tú lees Efesios y lees Colosenses, hay muchas cosas que coinciden. Muy bien, pero bueno, eso ya es especulación, ¿verdad? Ya es especulación. Muy bien, hermano, vamos a terminar con una palabra de oración. Sigan estudiando, se dan cuenta, sigan leyendo la palabra del Señor. ¿Ok? Oremos, Señor, gracias por ese tiempo de estudio, de análisis, de reflexión. Ayúdanos para recibir tu palabra, el canon cerrado, los 66 libros canónicos contra los cuales nada se puede alegar porque son la palabra autoritativa y definitiva que tú nos has dado. Concédenos pues amar tu palabra y poder pasarnos en ella, poder estudiarla con esmero, escudriñarla porque en ella se encuentra la salvación. Perdónanos cuando no lo hacemos, Señor, y no le damos la importancia suprema que merece tu santa palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hemos terminado, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos el miércoles en el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis. El viernes. Que el Señor les bendiga, hermanos.